Uh-oh. Bien, ahora sí. Bien, vamos a entrar de pleno en la presentación y vamos a hablar de lo que es la leucemia linfoblástica. ¿Alguien sabe qué es la leucemia linfoblástica, chicos? Ya sea en definición o cualquier concepto que ustedes tengan en relación a las leucemias. Doctora, estaríamos hablando de un cáncer en la sangre, Muy bien, especialmente quizá de los glóbulos blancos. muy bien, muy bien. ¿Qué más? Es un ¿Alguien más sabe? aumento de los linfocitos inmaduros, anormal. Muy bien, el aumento anormal de los linfocitos inmaduros. ¿Alguien más? Bien, la leucemia linfoblástica aguda, chicos, es la neoplasia más común en los niños. Tenemos diferentes tipos de tumores en pediatría, pero la leucemia ocupa el 25 a 31% del total de las neoplasias, siguiendo a los tumores del sistema nervioso central, ¿no? Luego se reparten los linfomas, tumores de Wilms, hepatoblastoma, retinoblastoma, radomiosarcomas, osteosarcomas, histiocitosis maligna, etcétera. Entonces, deben conocer de que esta patología es importante. Ocupar el 31% es más o menos ocupar las 3/4 partes de todos los tumores. La leucemia es un tumor también llamado un tumor líquido, es un cáncer en la sangre, como dijo una de tus compañeras. Y la leucemia linfoblástica aguda es la más importante dentro de las leucemias, ya que las leucemias se dividen en dos grandes grupos. Las leucemias linfoblásticas, o más bien agudas, y las leucemias crónicas. Las leucemias crónicas, como su nombre lo dice, son patologías crónicas que no van a tener tratamiento, simplemente van a recibir un manejo de sostén. Y las leucemias agudas a su vez se dividen en dos grandes grupos, ¿no? Las leucemias linfoblásticas y las leucemias mieloides. Las leucemias agudas ocupan el 75% del cáncer en la sangre, ¿no? El 25%, como les dije, ocupan las leucemias crónicas. Y nosotros esperamos de 3 a 4 casos por 100,000 niños menores de 15 años. Si nosotros sabemos que tenemos aproximadamente 2 millones de habitantes en Cochabamba y de estos aproximadamente la mitad de la población es menor de 15 años. Entonces, tendríamos que hacer un cálculo que por año aproximadamente vamos a tener como unos 12 casos de leucemia, ¿no? Es importante que ustedes sepan esto porque si algún día ustedes se dedican a hacer lo que es medicina, oncología, tienen que planificar los requerimientos de medicamentos, estudios complementarios, etcétera. También debemos conocer que la edad pico de presentación de la leucemia es de los 2 a los 5 años, pero esto no quita que los niños desde que nacen, desde recién nacidos, pueden tener leucemia y la leucemia después de convertirse en un adulto joven, también la leucemia puede aparecer.
El género más afectado son los varones en un porcentaje de 1.4, en una relación, diré, de 1.4 a 1 en relación a las mujeres. Y tendríamos que conocer nosotros la definición de la leucemia para que podamos identificar la enfermedad cuando la observamos, ¿no? Y la definición es que la leucemia no es nada más que la proliferación de una clona, es decir, monoclonal, maligna de células progenitoras derivadas del estirpe linfoide, ¿sí? Porque si viéramos del estirpe mieloide, se llamaría leucemia mieloide. Estas células progenitoras se van a detener en una etapa temprana de maduración y van a tener la capacidad de producir metástasis. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿no? Si la sangre circula por todo lado, ¿cómo vamos a hablar de metástasis? Nosotros tenemos en el organismo órganos santuarios o sitios santuarios, como el sistema nervioso central en todos los niños y el testículo en los varoncitos, ¿no? En sistema nervioso central tenemos la barrera hematoencefálica y los varoncitos en el testículo tienen la capa albugínea del testículo que impide la penetración de medicamentos, células, bacterias e incluso antibióticos. Mande. Doctora, no sé si está cambiando las diapositivas o no, porque sigue en la primera. Sí, estoy en leucemia linfoblástica, en la definición. Ah, ok, porque sigue en la primera diapositiva, doctora. O sea, en la introducción. En la carátula. A ver, vamos a ver. ¿Por qué? Porque yo ya estoy en la definición. Ajá, qué bien que me dicen. Vamos a aprovechar de permitir el ingreso de Soledad, que llegó muy tarde. A ver, vamos a ver. No. No, creo que tampoco es la opción. Estaba con una buena opción de compartir una ventana. Creo que es mejor, doctora, si coloca compartir toda la pantalla, que es la primera opción. A ver, vamos a ver. Altair, también estás entrando tarde. A ver, pantalla completa, ¿así? Sí, está. Disculpa, doctora. Sí, doctora, o sea, pantalla completa y aprieta, o sea, le sale como en miniatura su pantalla, entonces le da clic a eso y después aceptar. Pero nada que ver. Yo creo que no es. Luego el link que dice, o sea, el icono de PowerPoint que está ahí abajo, tiene que apretar para que se vean las diapositivas. ¿Ahora se ve? Sí, y compartir presentación con diapositivas en la parte de arriba para que se vea igual de manera entera las diapos. En la primera opción que hice desde el principio. Muy bien. A ver, veamos, ya hemos visto esta. Ya preguntamos qué era la leucemia. Hemos hablado de esto, ¿sí? ¿Se ve? Sí, sí, doctora, está cambiando. Ok. Entonces dijimos que la leucemia linfoblástica o las leucemias en general son las neoplasias más comunes en los niños. Ocupan el 25 a 31% del total de las neoplasias y las leucemias agudas ocupan el 75%, ya que el 25% son ocupadas por las leucemias crónicas. Hemos dicho que vamos a esperar de 3 a 4 casos por cada 100,000 niños menores de 15 años. La edad pico de presentación es de 2 a 5 años, pero puedes tú ver leucemia desde recién nacido hasta mayores de 15 años, ¿no?
Es más frecuente en los varoncitos que en las niñas. Habíamos dicho que la definición no es nada más que la leucemia es una proliferación de una sola clona celular maligna que va a estar, en este caso, derivada del estirpe linfoide y va a estar detenida en una etapa temprana de maduración. No sé si ustedes recuerdan, nosotros tenemos una célula madre pluripotencial que va a dar origen a las diferentes estirpes celulares, ¿no? El proeritroblasto que va a dar origen a los eritrocitos, el mieloblasto que va a dar origen a las células mieloides, el linfoblasto que va a dar origen al linfocito, el monoblasto que va a dar lugar a los monocitos y el megacardioblasto que va a dar origen a las plaquetas. Entonces, en este caso estaríamos hablando de la clona de los linfoblastos, ¿no? Que va a dar origen a los linfocitos. Y estos van a quedarse en blasto, es decir, que no van a madurar, no van a poder cumplir su función, que es la de ser parte mecánica de, de las defensas cuando tenemos algún tipo de infección, ¿no? ¿Qué causas o predisponentes tenemos para que un niño pueda tener leucemia? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice? ¿Alguien que se le ocurra algo? Quizá herencia, doctora, o genética, mejor dicho, o sea que sea hereditaria. Hay genética, puede haber mutaciones que se hereden a los niños, pero esto no quiere decir que la leucemia es hereditaria, ¿ya? En el cáncer infantil, la única patología oncológica hereditaria es el retinoblastoma. Es decir, si tú diagnosticas a un niño con retinoblastoma congénito, es decir, en una edad muy temprana, sabiendo que los hijos de sus hijos van a tener retinoblastoma. Pero el que un niño haya tenido leucemia a pequeña edad no implica de que sus hijos van a tener leucemia, ¿sí? Pero sí pueden haber mutaciones genéticas que te predispongan a que hagas la enfermedad. Luego. Exposición a algunas sustancias, doctora, en particular. Muy bien, exposición a algunas sustancias, ¿como qué? Doctora, puede ser exposición a radiaciones altas. Muy bien. Exposición a radiaciones que pueden ser en una frecuencia baja, es decir, en una carga baja o en una carga alta, ¿no? Cuando las mujeres estamos en edad fértil y a veces no nos damos cuenta que estamos embarazadas y somos personal de salud, o aunque no seamos personal de salud, por alguna razón te sacas una radiografía, ya sea dental o sea, no sé, una radiografía de tórax, de lo que sea, te predispone para que tu niño tenga leucemia y algún otro tipo de cáncer. Si tú de niño has cursado con una patología oncológica, por decirte un linfoma o un osteosarcoma, y de grandecito has recibido radioterapia y creces, te has salvado de ese tumor, probablemente, posiblemente, sumado a otros factores de riesgo, puedes tener una leucemia, ¿ya? Entonces, la exposición a radiaciones es importante, ¿no? Una radiografía durante el embarazo te predispone como 3 veces más a que tu niño tenga leucemia en comparación al resto del mundo. La exposición a plaguicidas y pesticidas, chicos, que se utiliza tanto en la parte agrícola, te predispone a que tú puedas hacer leucemia. El fumar, el beber durante el embarazo te predispone. El consumir comida chatarra, por eso puse este dibujito, ¿no? ¡Ah, viva la pepa! Comemos rico, pura comida chatarra, nos dedicamos a beber, fumar, a veces tomar drogas,
te predispone a que des lugar a hijos con leucemia por la mutación genética que vas a causar en tu cuerpo, ¿no? O incluso que tú como padre recién establecido, es decir, padre joven, que te gusta fumar y dices, pero yo salgo a mi puerta, no fumo en la casa, fumo afuera. El humo del cigarrillo, chicos, tiene 333 sustancias que pueden causar cáncer y es un factor de riesgo muy grande. Tú fumas afuera, entras y apapachas a tu bebé, lo alzas, lo abrazas, te quiero, bebé. Él es un fumador pasivo que está inspirando el humo del cigarrillo de tu ropa, de tu piel. Entonces, es un riesgo alto. El que trabajemos constantemente y el correr al trabajo manejando movilidad o en un micro y no utilizar medidas de protección, creo que lo único bueno que nos ha dejado el COVID es que todos utilizan barbijo. Si ustedes recuerdan, en épocas electorales colgamos banderitas, ¿no? En todo lado. Y si ustedes ven esas banderitas que las colgaron, no sé, amarillo y verde, blanco y azul, en 3 meses ya no hay blanco, ¿no? Está color tierra y el azul está negro. Nuestros pulmones sufren esa misma impregnación de la toxicidad de las movilidades y esa toxicidad no solamente con mal olor por supuestamente los gases, del aceite, de la gasolina, no simplemente son olores, son gases tóxicos que pueden causar mutación. La exposición constante a los celulares, a cadenas o antenas de alta tensión, también predisponen a que tengamos leucemias. El vivir cerca de fábricas que no desechen los procesos que han realizado, es decir, lavado, pintado de algunas cosas o filtrado de plástico o de algún alimento, nos predispone a que hagamos algún tipo de tumor, ¿no? El estar en contacto con animales frecuentemente, el tener granja de cerdos, el tener granja de pollos, e inclusive nuestro gatito, nuestro perrito nos puede contagiar un virus y puede causar mutación en alguno de nuestros genes. Entonces, todas estas causas mencionadas pueden ser predisponentes para el cáncer, ¿no? Como habíamos hablado de la radiación, dice que la radiación in útero, es decir, una simple radiografía, ya sea de la muela o sea de tórax, te va a exponer a 0,3 a 0,8 centigrados de radiación, ¿no? O si recibes radiación por algún tumor, te da 100 centigrados, es decir, como que 1000 veces más, ¿no? El que tú te hayas expuesto a rayos X durante el primer trimestre te predispone 5 veces más a que tengas leucemia o que tu hijo tenga leucemia que el resto de los niños. Si la exposición ha sido durante el segundo o tercer trimestre, esta posibilidad es, digamos, 1.5 veces mayor que la de el resto de las personas. Como dijo uno de tus compañeros, los factores genéticos, ¿no? El síndrome de Down. El síndrome de Down que tiene gran posibilidad de tener leucemia a inicio de la vida, en la edad escolar, y que el que estudia oncología tiene que saber que los niños con Down, por tener una trisomía, también tienen predisposición a que la toxicidad de los medicamentos es mayor. Es decir, estos niños reciben dosis muy pequeñas en comparación al tratamiento que reciben el resto de los niños, ¿no? Pero el síndrome de Down, que se caracteriza, ya saben ustedes, ¿por qué les doy esta parte de factores genéticos? Porque ustedes, cuando salen como médicos generales, todos atienden partos, todos atienden, o sus primeros trabajos es haciendo guardias y atendiendo partos. Cuando ustedes atienden a un niño, tienen que saber identificar el síndrome de Down, la neurofibromatosis, el síndrome de Klinefelter, cualquier tipo de síndrome. ¿Para qué?
Ustedes anoten en la historia clínica paciente con datos de síndrome de Down que debe hacer seguimiento cardiológico, psicológico, psicomotor y oncológico. ¿Por qué cardiológico? La mayoría de los pacientes con síndrome de Down tienen cardiopatías. La mayoría de los síndromes de Down van a tener alteración en el desarrollo psicomotor, entonces necesitan estimulación temprana. Y estos niños tienen predisposición a hacer leucemias, ¿no? Entonces, si yo diagnostico, además de darle la mala noticia a la mamá que su niño es un síndrome de Down, también tenemos que avisarle de una forma ética que su niño posiblemente pueda tener una enfermedad oncológica, ¿no? La leucemia. No solamente leucemia, pueden hacer linfomas, hepatoblastomas. La neurofibromatosis, que es una patología que a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Que se caracteriza por tener las famosas manchas café con leche. Que aquí tenemos un esquemita, es decir, un niño que puede tener las manchas en cualquier parte del cuerpo, y aquí tenemos una fotografía en la que muestra las famosas manchas café con leche. Son como lunares diseminados, y si tú tienes más de 6 lunares, tu diagnóstico de neurofibromatosis está confirmado hasta que lo hagas en forma genética. La neurofibromatosis te predispone a la leucemia, a linfomas, a sarcomas, ¿no? El que nosotros tengamos otro tipo de síndromes, como el síndrome de Li-Fraumeni, niños que tienen alteraciones en la piel, cara de pajarito, proptosis, el síndrome de Simpson, niños que tienen ojos saltones, la cabeza turricéfala, deterioro cognoscitivo, hemipertrofia, ¿qué quiere decir? Crecimiento de un lado del organismo de nuestro cuerpo, ¿no? Si tú lo revisas al niño, cuando le haces el examen físico al nacer, ves que un lado de su cuerpo es más grande, ¿no? En una piernita tiene 3 rollitos y en el otro lado solo 2. ¿Ves? Su manito es más regordeta una mano que la otra, ¿no? Entonces, el que tengan estos síndromes te predisponen a que hagas leucemia. Ay, ahora ya no quiero. Bien, vamos a hablar de lo que es la clínica. ¿Cómo nosotros podemos reconocer que hay leucemia? ¿Quién me dice? ¿Qué datos clínicos te harían sospechar que tienes leucemia? Chicos, despierten, vuelvan a su pantalla. A veces cuando pasamos clases no presenciales, encendemos la computadora y nos vamos al baño, estamos viendo el partido, estamos estudiando otro tema, estamos tomando cafecito, ¿no? Está bien que tomen cafecito, pero también tienen que atender a la exposición porque les van a dar preguntas de examen. Presenta cansancio el niño, debilidad. Ya puede haber cansancio y debilidad. Secundario A. Hemorragias, doctora, tal vez. Puede ser, presenta hemorragias también, pero el cansancio secundario a la anemia, ¿no? Sabemos que los glóbulos rojos son encargados de llevar el oxígeno. Y si nosotros no tenemos glóbulos rojos para que transporten el oxígeno, los niños solo se van a dedicar a dormir, porque el cerebro inteligentemente le va a decir, no gastes oxígeno, no juegues, no muevas tus músculos, duerme, porque nosotros necesitamos la sangre para el cerebro y los riñones, ¿no? Entonces, un niño con anemia va a estar hipoactivo, hiporreactivo, es decir, va a mostrarse cansado, ya no quiere jugar. Va a dejar de comer porque no quiere gastar oxígeno en el metabolismo de los alimentos. También en el síndrome anémico, tendencia al sueño, falta de comprensión, falta de desarrollo pondoestatural, ¿no? Por eso se caracteriza el síndrome anémico.
Pero también tenemos el síndrome hemorragíparo. Yo he hecho un resumen en 4 grandes síndromes de todo lo que va a expresar la leucemia. Hablamos del síndrome anémico, el síndrome hemorragíparo, el síndrome febril y el síndrome infiltrativo. Si tienes uno de cada uno de estos síndromes más la alteración de un hemograma, es leucemia hasta demostrar lo contrario. Entonces, ya hemos hablado del síndrome anémico, hemos dicho cansancio, abstenia, adinamia, falla en el crecimiento, en el desarrollo, enflaquecimiento, tendencia al sueño. Si hablamos del síndrome hemorragíparo, vamos a hablar que el niño presenta sangrados por alteración en las plaquetas, ¿no? Ya sea en número o en función. Entonces, estos niños van a empezar a tener petequias, equimosis, hematomas, sangrado de la nariz, es decir, epistaxis, gingivorragia, sangrado de las encías. Pueden debutar con convulsiones por sangrado en sistema nervioso central. Pueden tener hemorragias digestivas. Entonces, cuando la mamá lo trae porque le sale sangre de su nariz, tú tienes que decirle, mire señora, le haremos un hemograma y te fijas en el hemograma y vamos a ver más adelante, vamos a analizar las alteraciones que hay en el hemograma, ¿no? Que puede ser leucopenia o leucocitosis, leucocitosis con predominio linfocitario, igual linfopenia con predominio linfocitario y presencia de blastos. Cuando hablamos de anemia, hablamos de la presencia de glóbulos rojos, pero con una hemoglobina menor a 10 gramos decilitro, ¿no? Y también otra causa por la que traen los padres a sus hijos es el síndrome febril, es decir, el niño tiene fiebre y te dice, ya lo he llevado a 10 pediatras porque tiene fiebre y nadie sabe lo que tiene, ¿no? Le han pedido ego, le han pedido copro, le han pedido un hemograma, pero no han podido interpretar el hemograma. Entonces, fiebre de origen desconocido, sospecha de leucemia. Y hablamos del síndrome infiltrativo. ¿Qué es el síndrome infiltrativo? No es nada más que la expresión de la presencia de los blastos, de estas células gigantes que van a dañar en la estructura algunos órganos y estos van a expresar con dolor. Por ejemplo, dolor óseo. Los niños, la mamá los traen porque les duelen los huesitos de los pies, ¿no? Generalmente en el tobillo o en la rodilla. Pero este dolor es saltatorio, es decir, hoy día le duele el pie derecho, mañana le duele el pie izquierdo, le puede doler el hombro, le puede doler la caderita, le puede doler la espalda, le puede doler el cráneo, porque estas células blásticas son gigantes y rompen los capilares del hueso esponjoso, ¿no? Que es capaz de producir a estas células linfoblásticas que esta ruptura, estas microfracturas van a causar dolor en el niño. Entonces, por eso presentan dolor óseo. Podemos tener proptosis, es decir, que los ojitos estén saltones porque los ganglios posteriores retrooculares están infiltrados, ¿no? La presencia de adenopatías, los ganglios son los sitios donde se forman también los linfocitos, ¿no? Además de la médula. Entonces, si nosotros tenemos adenopatías mayores a 2 centímetros, tenemos que sospechar que ese niño puede tener leucemia o linfoma. Podemos hablar también de las lesiones de Mikulicz, ¿no? Que no es nada más que la hipertrofia de la glándula parótida, que además tiene datos de flogosis, ¿no? Le crece, algunos lo confunden con papera, pero no es nada más que el síndrome de Mikulicz. También podemos observar lesiones en la piel parecidas a los hematomas, pero de menor tamaño y con una coloración azul verdosa, que no son nada más que los cloromas, que son la acumulación de los blastos en los capilares rotos de la piel. Podemos tener dificultad respiratoria o tos por infiltración a los ganglios torácicos, ¿no? Los ganglios se infartan y los niños empiezan a toser o a tener dificultad respiratoria por la compresión de la vía aérea o de los vasos del mediastino.
Podemos tener hepatoesplenomegalia por infiltración de los blastos en estos órganos diana. Podemos tener aumento en el tamaño del testículo, infiltración al testículo, ¿no? Que puede crecer y lo podemos confundir con lo que nosotros diagnosticamos como torsión testicular, porque el testículo va a estar grande, va a estar rojo, pero no doloroso. Ese es el diagnóstico diferencial de una torsión testicular. La torsión testicular duele muchísimo. En cambio, la infiltración de testículo por la leucemia no duele, simplemente el testículo crece, crece, crece y se pone rojo porque tiene muchos blastos ahí, ¿no? Entre estos están los principales órganos infiltrados. El paciente puede convulsionar directamente por infiltración de estos blastos en sistema nervioso central. También el priapismo, ¿no? En algunos niños que presentan priapismo, es decir, erección sin causa, porque los cuerpos cavernosos se llenan de estos linfoblastos y luego no pueden salir, porque son capilares muy pequeños y estos blastos son células muy grandes, ¿no? Entonces, si tú tienes algún dato de síndrome hemorragíparo, de síndrome febril, síndrome anémico, síndrome infiltrativo, más un hemograma que te muestre leucocitosis o leucopenia, o anemia, o solo trombocitopenia, es leucemia hasta demostrar lo contrario. Aquí tenemos un pequeño esquemita de algunos datos que no solamente están presentes en la leucemia, también pueden estar presentes en otras patologías oncológicas, ¿no ve? Que son el fiebre sin causa aparente. Ya hemos dicho fiebre de foco desconocido. Puede tener mareo, que ya sea por la anemia o por hemorragia intracraneal. Sudoración abundante, que más que las leucemias es propio de los linfomas. El estrabismo, que es propio del retinoblastoma. El sangrado de la nariz, el dolor de los huesos y las articulaciones. Puntos rojos en la piel, que son las petequias, perdón. Alteración en la marcha, alteración en el equilibrio por infiltración del sistema nervioso central, o puede ser un tumor del sistema nervioso central. Crecimiento del abdomen por la hepatoesplenomegalia, sangrado de las encías, palidez, fatiga, cansancio, dolor de cabeza, que son propios de las leucemias, ¿no? Bolitas en el cuello, en las axilas, en la ingle, que esto no es nada más que la infiltración de los ganglios linfáticos por los blastos, ¿no? Y pérdida de peso por la astenia. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna duda? Porque yo tengo que saber clínicamente cómo voy a sospechar que un paciente tiene leucemia, porque yo tengo que sospechar para pedirle estudios específicos para confirmar mi sospecha clínica. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? Hello. Nadie. Voy a preguntar al final de la clase. Bien, ¿cómo hago yo el diagnóstico al tener el examen físico y mi sospecha diagnóstica? Primero tengo que hacer una buena historia clínica, ¿no? Decirle, mire, señora, su hijito ha nacido prematuro. Si ha nacido prematuro y le han puesto o le han hecho exsanguíneo transfusión, tiene predisposición. Si su niño ha estado en la terapia intensiva, lo han radiado 3 veces al día durante los primeros 15 días en la terapia intensiva, tomándole radiografías por la intubación, tiene predisposición. Si la mamá te dice, no, ha nacido bien, no se ha internado, ha estado bien, pero doctor, no tomaba su leche. Nunca tomaba leche, no ha querido comer, le he llevado al gastro, me ha pedido radiografías de esto y del otro, y nunca ha encontrado la causa. Pero su barriguita siempre está hinchada, ¿no? Nació con hepatoesplenomegalia, pero nadie se dio cuenta. Ver el consumo de algunos medicamentos que pueden causar toxicidad en el organismo. El que la mamá haya tenido alguna patología durante el embarazo. El lugar donde viven. Si les dicen, yo vivo al lado de la granja de pollos y el olor es insoportable, puede ser una leucemia. Si te dice, yo vivo al lado de una chapería y pintan todos los días y el olor de la pintura no me deja dormir, puede ser leucemia, ¿no? Entonces, todo lo relacionado que hemos hablado de los malos olores, de los gases,
de la exposición a derivados del benceno, exposición a X sustancias que nos pueden dar origen a la leucemia, ¿no? Si yo he hecho una buena historia clínica, voy a decir, debe tener, porque dice que tiene fiebre constantemente y ahora además sangra. El examen físico, ¿no? Buscar adenopatías malignas mayores a 2 centímetros o a 1.5 centímetros, dependiendo de la región, que tenga hepatoesplenomegalia, que tenga hematomas, equimosis, te confirman el diagnóstico, pero no el diagnóstico final. Entonces, tú tienes una sospecha diagnóstica, ¿qué haces? Envías al laboratorio con un hemograma completo, una prueba de infecciones, ¿no? VIH, toxoplasmosis, TORCH, porque tienes que descartar otras infecciones antes de pensar en que es leucemia. Y para tener un diagnóstico confirmado, yo debo hacer un aspirado de médula ósea para yo hacer un diagnóstico inmunoespecífico y buscar metástasis. ¿Ok? Entonces, el diagnóstico lo hacemos con la historia clínica, el examen físico, mi sospecha se confirma con el laboratorio y le tengo que hacer aspirado de médula ósea para confirmar mi diagnóstico, ¿no? Cuando hablamos de alteraciones hematológicas, cuando tomamos una sangre periférica, por ejemplo, que sean leucocitos menores a 500 o leucocitos mayores a 100,000, plaquetas menores a 2,000 o a 50,000, reticulocito menores al 1%, tenemos que sospechar de leucemia. Si tenemos además presencia de blastos en ese extendido de sangre periférica, es leucemia hasta demostrar lo contrario. Entonces, si nosotros tenemos estos datos, ¿qué hacemos? Planificamos hacer un aspirado de médula ósea para confirmar el diagnóstico. ¿Qué es el aspirado de médula ósea? No es nada más que la punción a nivel del hueso ilíaco, ya sea en la espina ilíaca postero superior o postero inferior, pero es el lugar que más sangre tiene y puede ser muy accesible este sitio para tomar la médula ósea, ¿no? Debe hacerse con una aguja gruesa, por eso nosotros lo hacemos con sedación para los niños, ¿no? ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener médula ósea, de la cual vamos a hacer un extendido de sangre periférica y vamos a poder ver. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver células blásticas, que las vamos a clasificar en L1, L2 y L3 dependiendo de las características clínicas, ¿no? Primero el tamaño. Si ustedes ven, este es un blasto gigante, este es un glóbulo rojo. Entonces, dice la literatura que un L1 es 2 veces más el tamaño de un glóbulo rojo. El glóbulo rojo sabemos que mide más o menos 7 micras, ¿no? De 7 a 12 micras. Entonces, si hablo de 2 veces más, estaremos hablando más o menos de 21 micras que tiene que tener este blasto, esta célula maligna, ¿no? Mientras más grande sea, el L1 generalmente es de células B, el L2 puede ser de células T y el L3 puede ser una leucemia mieloide o un linfoma de Burkitt. Entonces, si ustedes ven este esquemita o esta foto, tenemos un glóbulo rojo y al lado, si ustedes ven, son 3 veces más o un poquito más grande la presencia de estos blastos, ¿no? El tamaño, primera característica. Segundo, relación núcleo-citoplasma. Cuando son L1, el núcleo, que sería este, y el citoplasma están conservados, es decir, la relación núcleo-citoplasma está conservada, son del mismo tamaño. Hablamos de L2 cuando la relación núcleo-citoplasma está perdida, hay más núcleo que citoplasma. Y hablamos de una L3 cuando el citoplasma solo ocupa la cuarta parte y el núcleo ocupa 3/4 partes, que sería la segunda característica, ¿no? Ya hemos hablado del tamaño, hemos hablado de la relación núcleo-citoplasma, ahora vamos a hablar de la presencia de de nucleolos y vacuolas. Si ustedes ven en este dibujito, todo esto es el núcleo
Esto es un pequeño esbozo de citoplasma. Junto a esto hay presencia de nucleolos y de vacuolas. Lo mismo en esta, ¿no? Entonces, esta posiblemente sea, perdón, una leucemia del tipo M3. ¿Por qué? Porque los blastos son células muy grandes que tienen un escaso citoplasma, tienen nucleolos y vacuolas, ¿no? Que sería la tercera característica. Luego, ¿cómo está pintado el núcleo? ¿Cómo está pintada la cromatina, ¿no? Que es lo que ocupa la gran parte del núcleo. Cuando la cromatina es laxa, puede ser un L1. Cuando la cromatina está contraria, es decir, está más espesa, más pintada, podemos hablar de que se trata de una L3, ¿no? El tamaño, relación núcleo-citoplasma, la cromatina, la presencia de núcleos, nucleolos y vacuolas, y ¿qué se me está yendo? La presencia de estas extensiones, como aquí ven, esto parece una célula que nosotros le llamamos en espejo de mano, ¿no? Este es el espejo y este es el manguito para agarrar. Entonces, de acuerdo a todas esas características, nosotros las calificamos en L1, L2 o L3. Gracias a Dios, el 84% son L1, es decir, van a corresponder a las leucemias linfoblásticas de células B. Las L2 pueden corresponder a leucemias de células T y las L3 casi siempre corresponden a leucemias mieloides o linfomas linfoblásticos, que son más difíciles de curar. ¿Cuál es la otra razón por la que hacemos inmunofenotipo? Es decir, hacemos un diagnóstico. Es para nosotros clasificar a esos blastos de células B en células B tempranas, pre-B temprana, pre-B, B transicional y B madura. Mientras más inmaduras las células, mayor capacidad de mala respuesta al tratamiento o de tener mutación y falta de respuesta al tratamiento, ¿no? Las células B y las células T tienen marcadores de superficie que nos van a permitir diferenciarlas entre ellas. Pero ¿para qué nos sirve? Hemos dicho las células B las vamos a clasificar en 5 grupos, lo mismo de las células T, pero las células T, tan solo al saber que es de células T, el pronóstico ya es peor. Y también nos sirve para que nosotros podamos hacer citogenética, ¿no? Ver cuántos núcleos tenemos, si somos hiperdiploides o somos hipodiploides. En este caso de las leucemias, el ser hiperdiploide te da mejor pronóstico. ¿Para qué nos sirve saber todas esas cosas? Para clasificar y darle un riesgo. Riesgo no para la enfermedad, sino para responder al tratamiento en la enfermedad. Se califica de riesgo habitual o bajo riesgo a los niños que están entre 1 y 10 años. Son de alto riesgo los que están menores de 1 año o mayores de 10. Los menores de 1 año pesan muy poquitos, es muy difícil manejar cargas hídricas para hacer el tratamiento. También es difícil que nosotros podamos controlar el manejo del bombeo, en este caso, en los niños chiquititos. Y el que sea mayores de 10 años es un paciente adolescente que tiene la potestad y capacidad de decir no quiero, de ocultar el tratamiento, de no querer tratamiento porque se ve sin cabello, porque se ve gordo, etcétera, ¿no? Eso lo clasifica de alto riesgo. Los niños que están entre el 1 y 10 años son de buen pronóstico o de bajo riesgo. Los que son de alto riesgo o mal pronóstico son los niños menores de 1 año y mayores de 10 años. La cifra de leucocitos, es decir, si yo tengo 140,000 leucocitos, eso para mí es peor pronóstico, porque si hay hiperleucocitosis probablemente sea de células T. Y hemos dicho que las células T tienen peor pronóstico, ¿no? Entonces, el que sea de células T, el que tenga hiperleucocitosis, el que tenga infiltración a sitios santuarios, es decir, infiltración a testículo o infiltración al sistema nervioso central. Esos son de mal pronóstico. El que tenga translocaciones, las translocaciones que afectan a los niños chiquitos son la translocación 411.
y la translocación 1.19 para los escolares. Y la translocación 9.22, cromosoma Filadelfia, que es de peor pronóstico todavía porque necesita un tratamiento especial. Antes, esta translocación 9.22, o también llamada cromosoma Filadelfia, era un pronóstico de muy mala respuesta o mal pronóstico porque la mayoría de los pacientes con translocación 9.22 tenían que irse a trasplante de médula ósea. Hoy ya no, ya tenemos tratamiento. El aspirado de médula ósea también nos sirve para mandar a citología sí sería citología porque necesitamos ver si estamos hiperdiploides o estamos hipodiploides. Si estamos hipodiploides, peor pronóstico. Si estamos hiperdiploides, mejor pronóstico en pediatría. Entonces, ¿para qué nos sirve clasificar, chicos? Clasificar en alto riesgo, bajo riesgo, nos sirve para adecuar el tratamiento, dar menos toxicidad a los que necesitan o son de bajo riesgo y necesitan menos toxicidad del tratamiento, o dar una quimioterapia más intensa para pacientes que son de peor pronóstico, que tienen células T o hiperleucocitosis y que sabemos que van a recaer si no le damos una quimioterapia muy intensa, ¿no? Porque lo importante no es solo dar tratamiento, sino también curar. Una vez que tenemos el diagnóstico que ya hemos clasificado, nosotros los mandamos a tratamiento. Y el tratamiento es como una pirámide. La parte más importante es la inducción a la remisión, que, como su nombre dice, es remitir, que todas las células malas que estaban circulando, que cuando nosotros expresamos la enfermedad, generalmente es cuando hay 1 kilo de tumor, entonces nosotros acudiremos con un control para que nos digan que estas células blancas están muy altas, ¿no? Tenemos que hacer la inducción a la remisión, tenemos que hacer profilaxis del sistema nervioso central y una vez que hemos conocido la inducción a la remisión, hacemos el mantenimiento. Entonces, nos sirve para eso hacer el diagnóstico. ¿De qué se trata el tratamiento? Es de dar medicación poli, es decir, de varios medicamentos para obtener un mejor resultado de acuerdo al mecanismo de acción que tengan estos medicamentos, ¿no? Antes se utilizaba ventana esteroidea, hoy en día ya no se utiliza ventana esteroidea, pero se da tratamiento de inducción con el medicamento que se llama vincristina durante 4 semanas seguidas, una sola dosis, seguidos de daunorubicina o doxorubicina por 2 semanas, dexametasona o prednisona durante 4 semanas desde el inicio del tratamiento y interdiario utilizamos nosotros L-asparaginasa, es decir, damos en un día la vincristina, la doxorubicina y la dexametasona y día por medio le damos L-asparaginasa para el tratamiento, ¿no? Para que sea un tratamiento poliquimioterápico. Después de la segunda semana de inducción a la remisión, nosotros hacemos un aspirado de médula ósea para ver cómo hemos respondido al tratamiento que nos han dado. Si antes, al inicio, teníamos 50,000 blancos y de esos era el 90% blastos, hoy tenemos que saber que si tenemos ahora 3,000 blancos, tenemos que ver si de esos 3,000 blancos, ¿cuántos son funcionales? Todos son blastos. Y si antes tenía 50,000 blastos, luego de la segunda semana de inducción tendría que bajar a, no sé, a 500. Si no he bajado, es mal pronóstico, ¿no? Mal pronóstico porque la enfermedad mínima residual nos va a dar alta. Entonces, cumplimos las 9 dosis de la asparaginasa y hacemos aspirado nuevamente al día 35 para saber cómo ha estado la respuesta del tratamiento, ¿no? No sé si me han entendido, espero que sí. He tratado de hacer la charla muy didáctica, cosa de que ustedes cuando vean a un paciente puedan reconocerlo por la clínica, ya que los ojos no pueden ver lo que la mente no sabe. Y todos tenemos que luchar por tratar de salvar a los niños porque
a veces nos puede tocar a nosotros, ¿no? El cáncer es como una lotería y que nos gustaría que ustedes como médicos diagnostiquen tempranamente lo que son las leucemias o cualquier otro tipo de tumor para que el paciente tenga mejor pronóstico. No sé si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, estoy dispuesta a responderles. ¿Aló? Sí. Doctor, disculpe, una preguntita. ¿Cuál sería el rango para decir leucemia en los análisis? Nosotros, dependiendo de la edad, tenemos parámetros, ¿no? Los niños recién nacidos hasta los 3 meses pueden tener 30,000 blancos, que para ellos es normal. Pero para un niño que ya tiene 4 meses hasta los 5 años, los leucocitos deben estar máximo hasta 12,000. Pero no importa mucho el número, sino si tú tienes 5,000 y todos son linfocitos o linfoblastos, es igual, no tienes la enfermedad. O que tengas 150,000 blancos y todos blastos, es decir, todas células linfocito inmaduras. Entonces, el pronóstico es peor, ¿no? Pero el número de glóbulos blancos depende de la edad, que tenemos un promedio para todos de 5,000 a 10,000 leucocitos, que tiene que tener fórmula repartida, es decir, 50% o 49% de segmentados, 48% de linfocitos, 3% o 2% de eosinófilos y 1 de monocitos, por decirte. Entonces, tienes que saber esa parte. Y también que la hemoglobina esté disminuida. El valor normal de hemoglobina es de 12 gramos decilitro hasta 14. Y si tú tienes mucho menos, pues tienes que pensar en transfundir a tu niño y que algo raro está pasando. Las plaquetas, el valor normal es de 150,000 a 450,000 y que necesitas que esas plaquetas sean funcionales, ¿no? No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, muchas gracias, doctora. De nada. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Doctora, ¿algunos niños con leucemia pueden experimentar recurrencia de la enfermedad después del tratamiento? Pueden. Muchas veces los niños no toman su tratamiento como debería. Entonces la leucemia se queda ahí estancada, pero no hay curación. ¿Cómo vamos a determinar esto? Con la enfermedad mínima residual, que no es nada más que hacer el aspirado de médula ósea y mandar a su valoración por biología molecular, que va a teñir estas células y vamos a poder identificar si realmente son células malas o no. ¿Sí respondí? Está bien, doctora, gracias, sí. De nada. ¿Alguien más? Bueno, espero que hayan comprendido, chicos. Hemos terminado justo a tiempo y voy a pasar las preguntas del examen para que sea tomado este tema como parte del examen. Espero que les haya servido mucho esta presentación y bueno, el cáncer infantil, como les digo, es una lotería y cualquiera de nosotros lo puede vivir. Entonces, mejor saber para poder tratar en forma adecuada. Está bien, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, doctora.